Okay, hello everybody. Thank you for coming and joining to your English class. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse a su clase de inglés. Vamos a iniciar, ¿verdad? Esta semana venimos pues de unas semanas un tanto irregulares, ¿verdad? Primero por las fiestas de independencia y luego pues por la situación climatológica, ¿verdad? Pero vamos a tratar de cubrir los topics que nos faltan. Bien, en primer lugar, ¿verdad? Vamos a hacer la lectura del versículo. Vamos a ver el que nos correspondía la semana pasada, ¿verdad? Vamos a seguirlo esta semana. El valor, ¿verdad? Que vamos a estar hablando es la palabra wisdom, que se encuentra en Proverbs 2:6, que nos dice, For the Lord give wisdom from his mouth, come knowledge and understanding. Esto es de acuerdo a la New International Version. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a ir a Bible Hub. Bible Hub es un sitio web, es a nice website, es un sitio web muy bueno en el cual podemos encontrar lo que son diferentes translation to the English, traducciones al inglés, ¿verdad? De lo que vendría siendo toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos ya aquí cargado lo que es Proverbs 2:6, el proverbio 2:6. En este caso, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, hemos estado leyendo la New International Version, que nos dice, For the Lord give wisdom from his mouth come knowledge and understanding. Que si lo vemos así como literalmente diríamos, el Señor es el que da la sabiduría, ¿verdad? De su boca viene el conocimiento y el entendimiento, ¿verdad? Así lo podríamos ver de acuerdo a la New International Version. Para el día de hoy quiero destacar algo, y es que si vamos revisando las diferentes traducciones, por ejemplo, aquí vamos a la New Living, que es la nueva traducción viviente, está la palabra Lord. La English Standard Version también aparece la palabra Lord en letras mayúsculas. Luego encontramos otras, ¿verdad? Por ejemplo, está la Berean Standard Bible, usa también Lord. King James, que es una Biblia muy antigua, ¿verdad? Esa King James. Hay una versión actualizada que es la New King James, pero en ambas se utiliza el término o la palabra Lord en capital letter. Tenemos también la New American Standard. De estas hay tres versiones. Está esta que es la actual, está la de 1995 y la de 1977. Pero miren, en las tres se utiliza la palabra Lord en mayúscula. Está la Amplified Bible o la Biblia amplificada que también utiliza Lord. La Christian también Lord. Holman también utiliza Lord. Hasta aquí vamos a encontrar un cambio. En la American Standard Version ya no aparece Lord, sino que aparece en la palabra Jehová, pero aparece en English, que vendría siendo algo como Jehová, Jehová, de tres sílabas, ¿verdad? También la Aramaic Bible, o la Biblia en arameo, ¿verdad? En inglés, en plain English, es un inglés que no tiene ni cargado, digamos, acento o palabras al estilo británico, ni tampoco al inglés americano. En este usa Lord y usa también la palabra Jehová, o sea, usa las dos. Luego vuelve a aparecer en otras Lord, ¿verdad? En otras viene otra vez Lord, volvemos a ver Lord, Lord, se repite muchas más veces Lord. En esta hay algo interesante, ¿verdad? Y es que aquí no aparece ni Lord ni aparece el nombre de Jehová, sino que aparece el tetragramatón. El tetragramatón es una escritura que proviene del hebreo, ¿verdad? Que es el nombre de Dios. Curiosamente, el nombre de Dios se escribe sin consonantes de acuerdo al Antiguo Testamento y era impronunciable. O sea, eso no se puede pronunciar porque solo son consonantes. Y se le conoce como tetra. Tetra viene de cuatro, el tetragramatón, ¿verdad? Que quizás para ahondar más en esto, vamos a ir a dictionary.com y vamos a buscar el vocablo de Jehová. Observen que se parece mucho al español, nada más que tiene una H al final, ¿verdad? Que no la tiene el nuestro. Pero la pronunciación, ¿verdad? La tenemos acá, miren, en esta parte.
Esta pronunciación que está aquí es el phonetic respelling. Es uno de los sistemas que hemos estado hablando de pronunciación. Y ese nos está diciendo prácticamente que esta palabra o este nombre de Dios está dividido en G. Miren que la E esta no suena a una E larga, a una E, perdón, suena a una I larga. G, G, G. Luego tendríamos la siguiente, ¿verdad? La H-O. En este caso, ¿verdad? La H-O nos genera este sonido, ¿verdad? Como una H-O-H. Y luego la V-A-H, ¿verdad? Nos genera otro sonido. Pero vean que esto no suena a una A, sino que suena a un schwa, a un A. Si lo vemos en el IPA, o sea, no en el phonetic spelling, sino de acuerdo al IPA, al cambiar al IPA siempre tenemos las mismas tres, pero el IPA nos dice que esta J se pronuncia con un sonido que es como un sonido un poco vibrante, y, y, y. Y luego esta debe sonar a O, G-O, G-O. Y esta suena al schwa, Jehová, Jehová. Esta sería la pronunciación de Jehová en inglés, Jehová. Y la escritura se le agrega una H. Ahora, en cuanto a la definición, nos dice que es the name of God. Es el nombre de Dios in the Old Testament. In the Old Testament, en el Antiguo Testamento. Ok, y hace alusión al nombre de Dios, ¿verdad? Que es en el tetragramatón, pero este, miren, ese está con JHVH. Estas diferencias es porque este que está acá, vamos a ver, el que aparecía por acá, este de aquí, es en hebreo, ¿verdad? El hebreo utiliza esta. El latín cambia esta por J y cambia esta por una V. Por eso este es el mismo tetragramatón, nada más que la versión esta es del latín. Entonces los hebreos, ¿verdad? Le agregaron vocales para poder pronunciar este nombre. Y entonces agregaron estas vocales que provienen de otro nombre, ¿verdad? De otro nombre que es el nombre que escuchamos a veces de Adonai, ¿verdad? E incluso hay otra versión de esto y es ese Yahweh. Yahweh es otra forma de llamarle a Dios en inglés, con este nombre. Jehová o Yahweh. Son nombres, digamos, para referirse a Dios, pero son nombres que se basan en el tetragramatón y en la situación de que los hebreos vinieron y le agregaron algunas vocales de otros nombres. Si nos vamos a ver, por ejemplo, el origen de la palabra, aquí, ¿verdad? Aquí se nos aclara, ¿verdad? Que viene del medieval latín, es una palabra muy antigua, es una palabra que proviene del latín medieval que a su vez se basa en el hebreo. Y nos dice que originalmente, de acuerdo a los hebreos, esta era un nombre sacro, ¿verdad? Que para poderlo pronunciar le agregaban la palabra de el Elohim, ¿verdad? Elohim, que de ahí se toman las vocales para Jehová. Aquí se agrega la E, aquí se agrega la O y aquí se agrega la A. De ahí es donde se llega a Jehová, ¿verdad? Precisamente porque recordemos que ese nombre, incluso aquí nos dice, ¿verdad? Que es el nombre que le dio Dios a Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés fue llamado aquí nos habla del speaking bush, que es, normalmente decimos, es la zarza ardiente, ¿verdad? O el burning bush en inglés, la zarza ardiente. Bueno, Moisés le pregunta a Dios que quién es. Y él le dice, I am that I am. Yo soy el que soy. O también en otras traducciones dice, I am the one who is. Yo soy el uno que es. Entonces, es el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, lo curioso de esto es darnos cuenta que muchas traducciones de la Biblia, cuando el nombre original de Dios aparece en el Antiguo Testamento, suelen utilizar la palabra Lord en inglés y en mayúsculas. Bueno, eso va a ser todo. That's gonna be all.
Vamos a regresar al documento que estábamos trabajando, que son los sonidos vocales. Habíamos comenzado a ver y a explicar algunos de esos sonidos vocales en lo que era las clases que estuvimos viendo previamente. Para ello ya estábamos viendo nuestra tablita de pronunciación, ¿verdad? Y habíamos dicho que los sonidos que están ahí en yellow color pertenecen a lo que son vocales del inglés que llamamos vocales simples, ¿verdad? O vocales que se llaman cortas. Luego tenemos los de orange color, que son los diptongos. Por lo general, los diptongos son las vocales largas. Luego veíamos los que eran de blue one, los colores azules, que son sonidos únicos o existentes nada más en el English. Y estábamos por ver los sonidos que se encuentran en pink color, ¿verdad? Todo este bloque. Estos son sonidos especiales porque son sonidos que están relacionados al sonido de la letra R. Bien, entonces la letra R tiene algo especial, sobre todo si está al final de las palabras. La letra R es la que distingue a la pronunciación británica de la pronunciación estadounidense, aunque más que eso distingue algo que se conoce como el inglés rótico y el inglés no rótico. Eso de inglés rótico e inglés no rótico usualmente se asocia a que lo no rótico es lo británico y lo rótico es lo estadounidense, pero hay algo más allá de eso. Realmente lo del Rhotic English o inglés rótico se habla también en Reino Unido, ¿verdad? Se habla también porque es un inglés, digamos, más popular. En cambio, digamos que el inglés no rótico también se le llama el inglés de la corte del rey. Actualmente ya no sería el inglés de la corte de la reina, sino que sería el inglés de la corte del rey. Y se acostumbra a no sonar la letra R cuando está al final de las palabras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos las combinaciones de la AR, como en art. Art, es el mismo sonido I, art. Aquí tenemos el sonido, ¿verdad? En el caso de una silla, debemos decirla como share. Es un sonido ER. Presten atención que el sonido ER está acá, miren, entre eso. No es como decir share, no, es, en este caso, ¿verdad? Es share, share. Es más el sonido es, no es air, es es el sonido que se pronuncia acá. En este caso no es no es es ear nada más. Ese es una unión, digamos, que se hace de la EA. La EA suena a una especie de I larga y decimos ear. Luego tenemos este otro sonido que aparece en la OR, como or, como prolongar la or, y vamos a decir en este caso horse. Aquí aparece como una J porque la H toma ese sonido. Horse, horse. Y luego aquí iríamos a un sonido, ¿verdad? De UR, que miren, en esta primera parte, esto de acá es para referirse al euro, ¿verdad? En español, pero en inglés vamos a decirlo como euro, euro. En este caso es con I, UR, O, ear, euro, euro. Sería el euro. En este caso es el sonido la unión de la UR. Bueno, ahí tendríamos entonces ya esa parte de todos estos sonidos, ¿verdad? Que los hemos relacionado. Vamos a practicarlos para recordar. Tenemos clock, tree, app, took, teach, shoe, bull, bread. Por el lado de los sonidos de diptongo tenemos crown, face, boy, back. Por el lado de los sonidos propios del inglés tendríamos cat, phone, seven. Y luego tendríamos los sonidos con R como art, share, ear, or, hero. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Aquí viene un poco de más explicación. Recuerden que esto es muy teórico y luego vamos a ver un material, ¿verdad? Donde vienen ejercicios donde vamos a practicar pronunciación de muchas palabras comunes en el inglés desde el punto de vista del sonido vocal.
nos dice que las vocales cortas nunca están al final de una sílaba, mientras que los diptongos son fonemas vocales, dice que comienzan con un tipo de sonido vocal y se deslizan hacia otro. En ese sentido, el diptongo es parecido, ¿verdad? Es parecido al español, son parecidos a los diptongos del español, en donde es como una combinación de dos sonidos, ¿verdad? De dos sonidos de vocales. Pero en el inglés son una sílaba, igual que para nosotros, ¿verdad? Los diptongos no se separan. Luego dice las vocales seguidas de la consonante r. Ojo, esa consonante se llama R, es el nombre, R, pero el sonido es r. Es el sonido de la R en inglés, r. Luego tenemos, sufren cambios, ¿verdad? Desde el inglés. Y por eso nos dice, debería ser una categoría a considerar por separado, precisamente por eso que estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas palabras que sus cambios van de acuerdo al tipo de inglés que nosotros vayamos a manejar. Por ejemplo, los norteamericanos son muy de utilizar un cambio en los consonantes, ¿verdad? Cuando la consonante T está en medio de dos vocales. Y a eso agreguémosle que si termina una palabra en ER, todavía la pronuncian diferente. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, tenemos esta palabra, ¿verdad? Que significa mejor, mejor. Entonces, esa es la palabra como tal. Pero si la vamos a examinar al término de los vocales, ¿verdad? Alguien diría, eso es better, better. Sería una forma de pronunciarla. Pero de repente va a escuchar usted que los británicos la pronuncian como better, better. Y de repente va a escuchar que algunos norteamericanos la dicen como better, better o better, better. ¿En dónde hacen el cambio? Bueno, para comenzar en el sonido ER, que es un sonido aparte, que los norteamericanos lo hacen así, como er. Pero los británicos, el sonido ER, ¿verdad? Esa terminación ER, un británico, usted le va a encontrar que le dice que haga el schwa sin la R. Beta, beta. Y van a escuchar que un británico no pronuncia better, ni dice better, sino que dice beta. Pero es una persona que habla más un inglés no rótico. Eso significa inglés no rótico, un inglés donde la R al final de las palabras no suena, no tiene sonido. De ahí, ese es un fenómeno que ha ido cambiando, como dice por acá. Luego nos dice, vamos a ver las vocales de acuerdo al American English. Hay sonidos vocales del British English y hay sonidos vocales del American English. Nosotros vamos a enfocarnos más en American English para su diplomado en idioma inglés. Pero en las temas que lo ameriten, vamos a hablar una pequeña comparativa, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña comparativa entre el American y el British English. Ahora, vamos a ver. El American English tiene 21, tiene 21 fonemas diferentes. ¿Qué significa? Que tenemos 21 símbolos y 21 sonidos diferentes para todas las vocales. Entonces ahí es donde yo les decía, si en el español aprendimos I, O, que solo son 5, en el inglés hay 21, hay 21 sonidos diferentes. Por eso es que se nos hace tan difícil aprenderlo, ¿verdad? Cuando estamos queriendo aprender inglés, nos cuesta pronunciarlo porque nuestro cerebro ya se programó a poquitos sonidos. Y en los idiomas entre el Spanish y el English debemos de saber lo siguiente. El inglés es un idioma con pocas palabras, pero con muchos sonidos. El inglés, repito, es un idioma con pocas palabras, pero con muchos sonidos. Y el español es lo opuesto al inglés. El español es un idioma con lo que son muchas palabras y pocos sonidos. Entonces, como nos hemos acostumbrado a trabajar con lo poco, cuando vemos esta gran variedad, nos cuesta procesarla. Ahora, vamos a ir viendo estos sonidos poco a poco.
Y no se me preocupe por ver estos símbolos, así que quizás dirá usted, qué raros esos símbolos, teacher. O esos símbolos nunca los había visto, que vamos a aprender otra cosa, chino o coreano, ¿qué es eso? Ya usted, bueno, no, estos símbolos pertenecen al alfabeto grecolatino, o sea, vienen del griego, algunos otros proceden del latín. Eh, no los usamos nosotros en el español, algunos de estos sonidos, ¿verdad? No, no son parte, ¿verdad?, de nosotros, son parte del English. Algunos los compartimos, pero otros no. Por ejemplo, este es el sonido corto, ¿verdad?, para la vocal I del inglés. La vocal I del inglés, la I para nosotros, pero para ellos es I. Esta, mire, corresponde a I. O sea, esos están relacionados. Y de hecho hay otro sonido, ¿verdad? Que está ahí entre medio, ¿verdad? Pero lo vamos a ir viendo poco a poco, porque nosotros podríamos considerar este, miren. Pero este, aunque parece una I, no es la I nuestra, es la I del inglés, que cuando la vayamos a ver escrita es la letra E para nosotros, pero para ellos se llama I. Entonces, aquí es donde se nos genera, quizás esta es la primera confusión que tenemos nosotros, de saber que en el inglés, algunas de estas vocales les va a corresponder dos sonidos. Eso es lo primero que debemos tomar en cuenta. Las vocales en el inglés, en algunos momentos nos vamos a encontrar con sonidos short, sonidos que les vamos a llamar cortos, y sonidos que les vamos a llamar long, sonidos largos. Entonces, eso es lo primero que debemos de ir distinguiendo. Cuando hay un sonido corto y cuando hay un sonido largo. Vean, por lo general, los sonidos largos son fáciles de identificar porque en su mayoría corresponden a diptongos. Vean, ¿cómo así? Vaya, por ejemplo, el sonido I es un sonido largo. El sonido A es un sonido largo. El sonido OI, que es como una O con una I, es un sonido largo. El sonido AU, que es como una A con una U, es un sonido largo. El sonido OU, que es como una O con una U, es un sonido largo. Todos esos son sonidos largos. Y aparte de ser sonidos largos, corresponden a diptongs, es decir, son diptongos. Son sonidos largos y son diptongos a la vez. Luego tenemos sonidos cortos. Los sonidos cortos son, por ejemplo, I. Parece una I, pero no es igual que esta, miren. Son dos sonidos diferentes. Este que está acá, que parece la I de nosotros, pero se distingue porque le ponen esos dos puntitos, es un sonido con la lengua un poco más arriba y como sostenido. Como decir, y, y, y este es más corto. Por ejemplo, si aquí ponemos una palabra que tenga este sonido, ¿verdad? Si yo les digo una abeja en inglés, usted va a decir, ah, ese es bee, y es con este sonido. Bee, bee, bee. Es la posición de nuestra lengua. La puntita tiene que ir como para arriba. Bee, bee. Pero si yo les digo el verbo to be, 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 no llega tan arriba, es di, como recortar la lengua. Di, 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 di. Entonces, son dos sonidos que nos confunden, pero vean acá, aparte de que nos confunden porque suenan parecidos, ocurre que, mire, eso se usa para esta vocal y este se usa cuando hay dos de ellas. Bien. Entonces, son situaciones de las que vamos a ir hablando. ¿Cómo distinguir en cuál palabra aparece cada uno de estos sonidos? Vea, aquí podemos ver otro ejemplo. Miren, por ejemplo, para decir un árbol, el árbol que lleva doble E se dice con este sonido. Tree, tree. Es un sonido. Primero el TH, que es perdón, primero el sonido de la T. El sonido de la T y después free, free, la R y la E. Pero esa doble E es como prolongar el sonido. Free,
B, Z. Todas esas palabras llevan dos letras E. En cambio, las palabras que llevan una sola E, el sonido que se utiliza es esta. Tenemos otra, por ejemplo, de estas que les podría agregar, es para decir él, es he, he. Para decir él, he. También aquí podríamos agregar she, she. Es el sonido y. Es un sonido corto. Este es un sonido corto y este es un sonido más largo. Entonces, espérenme, que aquí no lo marqué. Este sonido es largo. Este es largo, pero no es un diptongo. O sea, los diptongos son estos que están acá. Este no es un diptongo, pero es un sonido largo. Es un sonido largo. Es y, ¿Y a cuál palabra corresponde? Corresponde a las letras, perdón, a las vocales doble E. Y ahí lo vamos a ver. Y acá, cuando está solita la E, ¿verdad? En algunas palabras, la E va a sonar así. Pero en otras palabras, la E va a sonar como una E del español. Vea, como por ejemplo este. Vamos a ver. Aquí ya abarcamos estas. Vamos a ir a esta. Este sonido a veces se usa la E de esta manera, ¿verdad? Es así, parece un número 3 al revés. Esto viene del nombre de la letra griega que se llama epsilon, que de hecho comienza con el sonido E, epsilon. Por eso se usa este símbolo, E, E. Por ejemplo, cuando hablamos de la cama, ahí se usa el sonido E y decimos bed, bed, bed. O el verbo obtener o conseguir algo. El verbo get, get, bed, get. Ahí usamos el sonido e, e. Bien. Es otro sonido y en este caso, miren, bueno, voy a poner estas acá y voy a poner la que habíamos dejado acá de muestra, ¿verdad? Habíamos puesto, por ejemplo, el be, el she y el he. Voy a dejarlas acá para explicar esto. Vean, son palabras que se escriben con E todas. Todas se escriben con la I del inglés. Si decimos E del español, pero es la I, así se le llama a esta. Pero miren, estas tienen en común que el sonido es este. Be, she, he. Be, she, he. Pero estas tienen en común que el sonido es E. That, get, that, get, that, get. El sonido E. Ahora, ¿qué tiene esto, digamos, de importante para nosotros? Que el sonido siempre tiene esta estructura. No aparece la E al final. No aparece al final. Sino que este sonido aparece por lo general en medio de dos consonantes. Cuando la vocal I del inglés está en medio de dos consonantes. Bien. Y claro, para esta otra tendríamos, por ejemplo, palabras como Z, palabras como D, son ejemplos de sonido I. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas palabras? Bueno, que todas usan la vocal E del inglés o I en el English. Todas usan esa vocal, pero en cada una de ellas las palabras o la vocal suena diferente. ¿Ya? Para este grupo de acá suena a I, I, I. Para este segundo grupo suena a E, E. Bad, get. Y para estas que tienen doble E, suena como I, C, B. Tendríamos otro ejemplo, el verbo meet. Meet, que es el verbo encontrarse o reunirse. Meet, Z, B. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo así como ciertos patrones en donde se repiten algunos sonidos. Por ejemplo, este primer patrón podríamos decir que tiene que ver con la letra I del inglés. Vea que sus sonidos individuales pueden ser
tres sonidos de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Vean, y eso que no hemos agregado un cuarto, vean, porque hay un cuarto sonido, que es el schwa, pero ese es un caso especial. Pero puede ser que este, por ejemplo, nos puede aparecer en algunas palabras que lleven la letra E, sustituyendo a la letra E. Y no vamos a tener ninguno de los sonidos de los tres que hemos estado hablando, sino que vamos a tener un sonido diferente. Pero ya dependerá, digamos, de las palabras. Recordemos que el schwa puede sustituir a cualquier vocal siempre y cuando sea una vocal weak. ¿Qué significa una vocal weak? Una vocal débil, que no tenga fuerza de voz la sílaba en donde se utiliza. Ok, bueno, ya pasamos y ya hablamos entonces de estas. Vamos ahora a ver algo más. Tenemos acá otro sonido. El siguiente sonido del que vamos a hablar es el sonido I. El sonido I. Este sonido es propio del inglés, no existe en el español y a veces lo confundimos con el sonido de una especie de A del español, pero no es una A del español. Vean, este sonido podría estar o podría confundirnos en algunas ocasiones con el sonido incluso del schwa, ¿verdad? Podría confundirse con el schwa y podría confundirse al momento de escribirlo. Los ejemplos clásicos para distinguir el sonido AE, por lo general aparece en la vocal A. Eso debemos tomarlo en cuenta. El sonido AE es exclusivo para la vocal A, pero no en todas las vocales A va a tener ese sonido. Por ejemplo, una que sí lo tiene es una de las palabras más fáciles de recordar, es apple, 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 que estamos diciendo una manzana y lo hacemos con I, apple. También el sonido para decir algo malo, que es malo, o el adjetivo malo, bad, bad, bad. Vean que hay un movimiento de AE, no es solo la A. Si yo le digo como apple, apple, o si lo digo como bad, bad, estoy quedando el sonido a la mitad, porque solo estoy generando el sonido de la A y no estoy generando el sonido del regreso de la E. Recuerden que esto es A, E. Si lo hago despacio, pareciera que es una A, E, pero como no es separado, sino que es unido en uno solo, es I. Entonces lo encontramos en apple, bad, cat. Apple, bad, cat. Son palabras que tienen este sonido. Pero ¿qué más hay acá? Bueno, a veces vamos a encontrar algunas palabras, ¿verdad? Algunas palabras que comienzan con A que no tienen ese sonido y que tienen, por ejemplo, un schwa. Por ejemplo, la palabra about, about, about. Vean la diferencia entre decir apple, bad, cat, drop your jaw, la mandíbula tiene que bajarla hasta abajo, drop your jaw, bajar la mandíbula hasta abajo para decir apple, bad, cat. En cambio, en about, a, 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 la boca está medio abierta. No es como es about, about, about. Es como un schwa. Esa A del principio no es es about, about. Y claro, hay otras en las que se usa el sonido A. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de lo que vendría siendo el mes del año, ¿verdad? Si hablamos de este mes, decimos April, April, April. Y ojo, porque aquí hay otra situación con con la pronunciación del mes. La A de ese mes se dice A, es un sonido largo, April, pero la I no se dice como, o sea, si usted me dice April, lo está diciendo mal, porque lo está leyendo todo en español.
Está leyendo la A en español y está leyendo la I en español. No es April. ¿Ya? No es April, es April. April. ¿Por qué razón? Porque esta de acá, esta ahí es un schwa. O sea que si nosotros escribiésemos esto, va a ser como vea, luego la P-E-R, pero acá va a ir una UH y una L. April, April. O sea, esa UH, recuérdense que es el mismo schwa. Nada más que dependiendo del sistema que estemos manejando, ¿verdad? El schwa podría ser que lo escribamos acá. Vea, por ejemplo, si lo vemos puramente con el IPA, de acuerdo al IPA, sería algo como esto. Tendríamos que sustituir esta UH por esto y entonces nos queda así. April, April. Pero lo que está arriba y lo que está abajo es lo mismo. Lo único que en el IPA, ¿verdad? Recordemos que esos son los dos sistemas fonéticos que existen. Este es el IPA y este sería en el phonetic respelling. El phonetic respelling, son los dos sistemas. Entonces, en el phonetic respelling los schwas se hacen con UH. Y en el IPA se hace con este símbolo que parece una E, pero no es una E, ¿verdad? Es el símbolo que representa el sonido schwa del inglés. Schwa, schwa. Bien, entonces tendríamos April, April. Vean, aquí estaríamos hablando, bueno, esta I no suena, no tiene ni el sonido I, que es este, ni tiene el sonido I, tampoco, ninguno de esos, ni va a tener el sonido I, tampoco, sino que tiene otro sonido. Entonces estaríamos hablando que podemos cambiar sonidos en algunas vocales. Lo normal es hablar de dos sonidos, el short y el long, pero puede haber un tercer sonido que es alguna variante de un sonido corto para la vocal. Y puede haber un cuarto sonido para algunas de ellas, que es cuando se utiliza el schwa. Cuando el schwa llega a sustituir, porque el schwa puede sustituir a cualquier vocal. Pero hay reglas para su aplicación. Hay reglas para su aplicación. Bueno, entonces, de momento solo hemos hablado de un par. Hemos hablado de la vocal E y de la vocal A del inglés. ¿Vea? Pero hay otras situaciones en donde podemos encontrar el sonido de una A, ¿verdad? Por ejemplo, en los diptongos I, ¿verdad? Encontramos un sonido parecido a una A y en el diptongo AU encontramos un sonido parecido a una A. También con la R. Es un sonido parecido a la A. Pero este que está aquí, miren, es el que nos puede confundir. Que nosotros pensamos que es una A, pero no lo es. ¿Ya? Porque la A tendría que ser la colita así. Y este dibujo que está acá es como una A, pero así, ¿verdad? Como que fuera con patitas arriba. Que es para el sonido de la A cuando se combina con lo que son algunas L's. Como por ejemplo en clock, que es un sonido aparte, pero ahorita ya no vamos a hablar más de ello porque time is over. Well, we are going to say goodbye for today, but remember, tomorrow we have another class. Les espero en la clase de mañana. Bye bye and take care. Goodbye, teacher. Thank Bye, you, teacher. Bye, teacher. everybody. Bye, teacher. Bye bye. Thank you so much.